todos, hoy vamos a hablar de temas de seguridad en el sistema IBMI o AS400. Vamos a tocar temas muy interesantes, principalmente de cuál es la situación de seguridad para las empresas que tienen este sistema, y también vamos a hablar de esas brechas de seguridad que constantemente o casi siempre están abiertas en muchas empresas y no están muy conscientes de estas vulnerabilidades de seguridad que tienen. Por otro lado, también es la presentación de la herramienta de Azure Security de Precisely. Y bueno, sin más, aquí comenzamos hablando un poquito de cómo está la situación del IBMI en cuanto a seguridad. Y bueno, uno de los puntos más importantes que más pegan es que tienen al IBMI como un sistema un poco desatendido. Muchas compañías, o al menos lo que hemos visto en varios clientes, es que constantemente tienen sistemas satelitales, como sea en Linux o Windows, y muchas de esas aplicaciones están en constante uso por parte de los empleados, de los usuarios de la empresa. Sin embargo, el AS400 lo tienen un poquito relegado. El AS400 o IBMI tiene una percepción de que es un sistema muy seguro, pero esta es una percepción, la verdad, que hoy en día está muy equivocada, y ahorita les voy a comentar más detalles. Entonces, un problema es que las empresas tienen desatendido el IBMI, y lo que es una realidad es que el nivel de seguridad es tan alto o tan bajo como su eslabón más débil. Esto quiere decir que si tienes el AS400 muy vulnerable, y por más seguro que tengas tus otros sistemas como Linux o Windows, igualmente no va a servir de mucho que tengas muy seguro otros ambientes, ¿no? Entonces esto hay que tomarlo muy en cuenta. Por otro lado, la seguridad del sistema yace en que las personas no conocen el sistema. Muchas personas, muchos empleados, si tuvieran un conocimiento profundo, o bueno, incluso no tan profundo, si tuvieran un conocimiento técnico de la S400, tendrían la posibilidad de hacer y deshacer lo que ellos quisieran en los sistemas. Entonces, si ahorita no ha pasado nada en algunas compañías, en muchas ocasiones es porque la gente no sabe cómo hacerlo, pero si supiera, realmente las puertas están abiertas. Otro gran problema es que en México, y me arriesgaré a decir que también en Latinoamérica, la cultura de seguridad es muy reactiva. Esto quiere decir que las empresas esperan a sufrir algún ataque o que alguna institución les exija cumplir con algún requerimiento para poder cumplir con ciertas regulaciones. Entonces, en México y en Latinoamérica, no me arriesgaré a decir nada sobre mercados en Europa o en Estados Unidos, pero al menos aquí sí es muy común que las empresas no hagan absolutamente nada hasta que sea estrictamente necesario. Entonces, esto es algo bastante grave, porque realmente están esperando a perder mucho dinero para poder actuar. Esto tiene que cambiar, tiene que ser una cultura más proactiva, asegurar todo antes de estar con una operación bastante vulnerable nada más porque nadie se los ha exigido. Y bueno, el último punto que tenemos es que la mayoría de las brechas de seguridad que existen en el sistema están por cuestiones de administración manual. Muchas de las configuraciones, administraciones que vamos a ver más adelantito, los manejan de forma muy manual, no tienen realmente un control muy riguroso. Entonces esto vulnera muchísimo al sistema por la interacción manual de las personas, con la interacción humana con sistemas. Y bueno, esto es un poco de la situación de seguridad del IBMI, y ahorita ya entrando un poquito más a detalle de cuáles son esas brechas, bueno, de las que vamos a hablar a continuación. Pero algo que mencionaba hace un momento es que actualmente el sistema lo perciben como un sistema bastante confiable, muy seguro, lo cual fue muy cierto en cierto sentido hace 20 o 30 años, no sabría decir exactamente cuántos años, pero cuando las empresas únicamente tenían el IBMI, en la mayoría de los casos, si no es que en todos, la forma de conectarse era vía algo que le llamaban terminales tontas. Entonces, para ingresar al sistema, una empresa podría incluso tomar medidas de seguridad física, porque las personas necesitaban estar pegadas o conectadas con cables hacia el 400 o el IBMI, y de cierta forma eso estaba bastante asegurable, era fácil de controlar, no había ningún problema.
pero esa perspectiva se quedó mucho tiempo, o bueno, esa perspectiva de que es muy seguro se mantiene. Sin embargo, hoy la tecnología ha cambiado muchísimo, y uno de esos puntos es el cuidado del control de accesos o los exit points. Actualmente muy pocas empresas realmente tienen este control, a pesar de que ya no solo son terminales tontas, ya existen otros puntos de acceso tales como Telnet, ODBC, FTP y demás, y las empresas realmente no le están poniendo un foco a esos accesos. Entonces, la primera brecha de seguridad que tenemos es esta, de que hay un nulo o muy bajo control a los exit points del sistema. Por otro lado, dentro de la operación ya del sistema, tenemos muchos usuarios con permisos elevados que no están correctamente administrados. En la presentación aquí se muestra principalmente como un ejemplo el permiso de All Object. Este permiso, muchas aplicaciones, muchos ERPs lo conceden porque es un permiso que facilita mucho la operación y lo recomienda por temas operativos. Sin embargo, que los usuarios tengan este permiso es básicamente darles la puerta para que tengan acceso a todo. Como mencionaba antes, los usuarios, al no tener el conocimiento de esto, no lo hacen, pero si tuvieran la malicia y el conocimiento, ellos podrían hacer lo que quisieran si tuvieran este permiso All Object en el 400, ¿no? Entonces, ese es un gran problema que tiene ahorita. Las empresas tienen usuarios con permisos que no necesitan para operar, y aún así son permisos bastante altos que solamente vulneran la seguridad del sistema. Por otro lado, la siguiente brecha es el tema de contraseñas débiles. Los usuarios están utilizando contraseñas muy débiles, que en muchas ocasiones su contraseña es igual al usuario, a veces no tienen ni siquiera contraseña. O por otro lado, también los administradores fijan reglas para que las contraseñas tengan, ¿cómo le llaman? Como caracteres especiales, que es un signo de interrogación, un número, una mayúscula, etcétera, etcétera. Eso lo pones. Sin embargo, muchos usuarios, al ser contraseñas muy complicadas o contraseñas que tienen bastantes requisitos, apuntan esas contraseñas en un post-it, en una libreta, y esas contraseñas son fácilmente robables, ¿no? Entonces esa es otra vulnerabilidad que las empresas tienen con sus contraseñas y que muchas veces no son conscientes de ella. Por otro lado, es que la información, las bases de datos, todo lo que es información sensible para el negocio, la tienen el 400 totalmente abierta. Entonces esto permite que los usuarios que tengan permisos ingresen esa información, y como la información, las bases de datos, los campos, los registros no están bloqueados de ninguna manera ni encriptados, entonces procede que la gente puede robarse esa información escribiéndola en una libreta o en lo que sea, ¿no? Al final, visualmente está visible esos datos, y es algo que también vulnera mucho la información de las compañías. Por otro lado, es que tampoco se audita ni se monitorea correctamente la actividad de los usuarios. El IBMI registra todo en journals, sin embargo esos journals no son fáciles de estar monitoreando o de estar analizando constantemente. Entonces un usuario puede hacer un cambio en una base de datos, y hasta que no surja un problema por ese cambio que hizo ese usuario, nadie se va a enterar que se hizo ese cambio, y cuando una vez que se enteren, no van a estar o no van a encontrar fácilmente cuándo se hizo ese cambio, quién hizo ese cambio y todo lo que hay detrás de ese movimiento. Entonces ese es otro gran problema, porque no se audita y no se monitorea. Y aquí está relacionado el siguiente punto, que es que no hay alarmas constantemente en el 400 cuando se hacen los cambios, y no hay alarmas configuradas, no hay ninguna herramienta que te ayude a detectar esos cambios. Nadie se va a dar cuenta de ello, y va a pasar mucho tiempo antes de que la gente se dé cuenta o la empresa se dé cuenta de que hubo un cambio que no debió haber ocurrido. Entonces, estas son las brechas que nosotros identificamos más comunes en los clientes, en la operación de empresas que tienen este sistema. Y bueno, vamos a proceder a hablar un poco de cómo cerrar estas brechas, y aquí es cuando entra la herramienta de Precisely que comentamos, es Azure Security. Bien, Azure Security es una herramienta modular que te va a ayudar a cerrar esas brechas, y esta herramienta o estos módulos se dividen principalmente en 4 categorías. La primera categoría es la de diagnóstico de seguridad, que, bueno, como cualquier proyecto, primero se tiene que saber por dónde se va a empezar, cuáles son las vulnerabilidades, qué es lo que se tiene que atacar, qué es con lo que se tiene que cumplir para ciertos
requisitos o ciertas regulaciones y demás. Entonces está esta característica, perdón, esta categoría. Posteriormente está la categoría de control de accesos, que como su nombre lo indica, es para tener un control total de lo que ingresa el 400 y de lo que se hace adentro de él. Posteriormente tenemos auditoría y monitoreo, que es para estar al tanto de todo lo que ocurre en el 400 y estar poniendo alarmas y estar haciendo registros de todo lo que ocurre y tener un control total de lo que sucede adentro. Y la cuarta categoría es el tema de privacidad de datos, que bueno, tiene que ver con todos estos temas de encripción, transferencias de archivos, bloqueo de registros, todo lo que todo lo que pueden ver los usuarios dentro del sistema, qué no deberían ver y qué sí deberían ver para poder mantener su operación segura. Y bueno, ya avanzando hacia la primer categoría del diagnóstico de seguridad, pues es un módulo que se llama Security Risk Assessment, que básicamente es un reporte no intrusivo que se corre en el 400. Este reporte se corre en cuestión de horas, depende mucho del tamaño del sistema, pero por lo general unas 2 o 4 horas sería suficiente para obtener un reporte detallado en donde se midan estos 4 elementos, que son los valores de sistema, en donde el reporte te indica: tienes estos valores de sistema configurados que te representan cierta vulnerabilidad, nosotros te recomendamos configurar estos otros. Obviamente todo basado en buenas prácticas y demás. Por otro lado, también te revisa los perfiles de usuario, cuántos usuarios tienes con autoridades elevadas que no deberían tenerlas. Por ejemplo, tienes una empresa que tiene, no sé, 1000 usuarios, y de esos 1000 usuarios, 900 tienen All Object, que eso sería bastante peligroso, y realmente la empresa no necesita tantos usuarios con este permiso. Por otro lado, también la autoridad de objetos, que básicamente te dice cuál es la autoridad que requieren los usuarios para poder ingresar a ciertos objetos. Hay ciertos objetos que deberían tener más confidencialidad, o deberían necesitar más permisos para poder ingresar a ellos. Sin embargo, los tienen con permisos bajos. Y también accesos a través de la red, como comentaba hace un momento, los exit points. Probablemente una empresa solamente debería tener acceso a su sistema por medio de, no sé, de ODBC. Sin embargo, en este reporte va a salir que tienen accesos por Telnet, que no deberían tener accesos por Telnet, ¿no? Y bueno, este reporte se puede correr, lo podemos correr incluso nosotros sin ningún compromiso, sin ningún costo, simplemente para que las empresas puedan tener una brújula y saber cómo están parados en cuanto a temas de seguridad. Entonces, esto se puede hacer sin ningún costo y viene incluido con cualquiera de los otros módulos para que las empresas puedan correr sus reportes periódicamente cada 3 meses, 6 meses, ya dependerá el periodo que decidan. La siguiente categoría es la de control de accesos, y el primer módulo de ellos es el System Access Manager. El System Access Manager básicamente funciona con los exit points y permite fijar reglas para determinar quién se puede conectar y cómo se debe conectar. Entonces uno asegura todos estos puntos de entrada o exit points, poniendo reglas, por ejemplo, diciendo quiero que para el acceso de ODBC solamente se puedan ingresar estos perfiles de usuario en estos días, en estos horarios y desde estas IPs. Entonces así lo tienes bastante seguro, y es algo que soluciona un problema que las empresas normalmente toman cortando el exit point por completo. Constantemente las empresas dicen no quiero acceso a ODBC, entonces cortan todo el acceso a ODBC cuando en realidad lo necesitan algunos otros usuarios por ciertos motivos. Entonces, más bien, en lugar de cortar por completo un exit point, más bien lo gestionas correctamente y empiezas a mantener un control sobre estos exit points. Obviamente se mantiene un registro y también se cuenta con alarmas para que cuando se detecten acciones un poco sospechosas o anomalías extrañas, entonces se disparan alarmas y se notifican para que se reaccione a tiempo. Posteriormente,
está el Multifactor Authenticator. Este módulo, como su nombre lo indica, es para agregar segundos factores de autenticación. Ya todos estamos relacionados con estos factores. Puede ser, por ejemplo, las del banco, que te piden un PIN, o sea, el cajero te pide un PIN adicional, o un mensaje por token, o por correo, o un mensaje de texto al celular, o incluso también se pueden agregar factores de autenticación con datos biométricos, que es algo ya más avanzado, con lectura de iris o lectura de huella digital, ¿no? Entonces, este multifactor permite hacer eso, y haciendo mancuerna con el System Access Manager, es posible agregar segundos factores de autenticación a nivel de aplicación. Si tenemos aplicaciones que tienen información muy confidencial, es posible solicitar particularmente este segundo factor a nivel de aplicación, o también, el general es ingresarlo a nivel de sistema, ¿no? Pero con System Access Manager uno lo puede hacer a nivel de aplicación, o incluso también a nivel de ejecución de comandos. El tercero y último módulo de esta categoría es el Elevated Authority Manager, que es el tema que comentábamos de las autoridades elevadas. Con este módulo ustedes pueden gestionar las reglas para que un usuario pueda tener solamente los permisos que necesita en el momento que los necesita, cuando los necesita y como los necesita. Y adicionalmente, estos usuarios van a estar auditados mientras mantengan estos permisos, para que así se pueda tener una auditoría de todo lo que se hace con estos permisos, y puedan tener incluso los pantallazos de todo lo que hizo este usuario con estos permisos. Esto, por ejemplo, pasa con los proveedores tecnológicos que van a instalar nuevas herramientas. Los administradores les crean perfiles Secofer, y estos permisos se les quedan para siempre. Lo que puede hacer con esta herramienta es: voy a asignar a este usuario, que es un proveedor externo, le voy a proveer el permiso Secofer durante un día, que es el día o los 2-3 días, los que sean, que va a estar haciendo instalaciones de algún software externo, lo que sea, y adicionalmente voy a mantener un registro de todo lo que hace dentro de mi sistema, para que en caso de que haya algo raro, pues yo voy a tener esa información de lo que hizo. La siguiente categoría es la de auditoría y monitoreo, en donde es un único módulo, pero este módulo se divide en dos diferentes submódulos. A resumidas cuentas, este módulo simplifica el análisis de los journals del IBMI, y para que puedan detectar acciones muy concretas en cambios que hayan surgido, que no debieron haber surgido o hechos por ningún usuario. Aquí las empresas, por ejemplo, pueden configurar un cambio en algún parámetro, y ponen las reglas: si un usuario hace un cambio en este parámetro, notifícame. Entonces se notifica para que el usuario, los administradores estén al tanto de estos cambios. Y también se puede mantener un reporte de auditoría automatizado, que constantemente, dependiendo del periodo que elige el cliente, diga: necesito que todos los lunes me mandes un reporte con todos los cambios que existen en esta tabla, o lo que sea. Todo esto se puede configurar, y ya se envía esta información, y así las empresas tienen constantemente monitoreado y auditado todo lo que ocurre en el 400. Y como decía, esto se separa en dos módulos. Uno es a nivel de sistema, en donde, como dice ahí, eventos sobre objetos de sistema, en donde notifican cambios que ocurren particularmente sobre los objetos. Y el siguiente submódulo es a nivel de bases de datos, en donde lo que se notifica o se reporta es a nivel de información de las empresas. Bien, entonces este es el segundo módulo, perdón, la tercera categoría. Posteriormente, la última categoría es la de privacidad de datos. Y el primer módulo de esta categoría de privacidad de datos es el encryption, que como su nombre lo indica, facilita absolutamente todo lo que está relacionado con temas de encripción. También cuenta con características adicionales para que la gestión de llaves sea totalmente automática y no haya ningún problema de que se pierden llaves o se las roban, o ocurre algún tema de seguridad que vulnere esa información, o que ponga en aprietos la información, porque si se encripta algo y por alguna razón se pierde la llave, pues se pierde la información también. Entonces, al ser temas muy delicados,
la herramienta de forma automática cuenta con características especiales para que toda esa gestión de llaves sea automática. También la parte en la que se encripta, por ejemplo aquí, uno puede encriptar en una tabla, particularmente un campo, para que los usuarios que deberían tener acceso por cuestiones de operación a X o Y tabla puedan ingresar a esa tabla, sin embargo solamente vean la información que necesitan para poder operar correctamente. Digamos que somos una institución bancaria y los usuarios necesitan ingresar a la base de datos de tarjeta de crédito de los clientes, y entonces los clientes, está toda la información de los clientes, de sus tarjetas, y ahí es donde hay un riesgo. Porque van a tener acceso al número de seguridad y a la caducidad, y con eso, o al número o la fecha de vencimiento de la tarjeta, y con eso ya podrían hacer cargos en línea. Entonces con Encryption es posible solamente encriptar el campo de ya sea el de vencimiento o el código de seguridad o lo que sea, la verdad es que cualquier campo, para que los usuarios tengan acceso a esa información, sin embargo no puedan robarse o sacar información más allá de la que necesitan, ¿no? Entonces de encripción ayuda a facilitar bastante este tipo de operaciones. Por otro lado, el segundo módulo es el Secure File Transfer, que básicamente se hace cargo de automatizar todo el proceso de transferencias de archivos y posibilita enviar la información encriptada para que en caso de que por algún problema, si llega a ser interceptada o robada esta información, si se llegaran a robar la información, se la llevan encriptada y no les va a funcionar de nada, porque también el envío de los archivos y de las llaves van por diferentes medios, y todo eso lo tiene gestionado y automatizado de cierta forma para que no haya forma de que si se roban la información sea un problema para la empresa. Es posible encriptar cualquier tipo de información, bases de datos DB2, archivos planos, archivos del IFS, etc. El último módulo es el DB2 Data Monitor, que básicamente es para monitorear y registrar las visitas hacia bases de datos del DB2 ya más con información más sensible. Incluso también permite a los usuarios, no permite, más bien bloquea a los usuarios a nivel de registro información que no necesitan conocer. Por ejemplo, si un usuario de ventas de la compañía, tiene su cartera de clientes es de 20 clientes, él podría ingresar en la información de esos 20 clientes nada más, los que le corresponden a ese usuario, y los 1000 clientes extras adicionales que son de otros agentes, esos el DB2 Data Monitor ayuda a bloquearlos para que los usuarios tengan acceso solamente a lo que necesitan saber. Y esto, no importa la autoridad de los usuarios, para cualquiera se le aplican las reglas y se llevan a cabo de esta manera. Bien, estos serían los últimos módulos de la herramienta de Precisely Azure Security. Y bueno, la realidad es que los módulos son más robustos. Yo traté de sintetizarlo esto al máximo para que puedan tener a grandes rasgos o tener una perspectiva general de cómo funcionan, pero realmente lo que se puede hacer con estos módulos es muchísimo. Se puede cumplir cualquier regulación, todo lo que se necesite cumplir en cuanto a temas de seguridad se puede hacer con esta herramienta. Se puede blindar el IBMI y bueno, obviamente nosotros estamos disponibles para poder hacer alguna demo, alguna prueba de concepto si es que lo quisieran conocer más sobre esta herramienta. De igual forma, nosotros vamos a estar subiendo más videos con más demos o más demostraciones de cómo funciona lo que se puede hacer con esta herramienta y demás. Y bueno, nosotros somos Teamware, somos una empresa basada en México, somos distribuidores oficiales de Precisely, de la herramienta de Azure Security, estamos certificados. Somos una empresa con más de 32 años de experiencia en temas de IBMI, AS400, especializados en temas de alta disponibilidad o high availability, seguridad, que fue el tema que revisamos en esta presentación, gestión documental o gestión de spools, también monitoreo y modernización. Yo soy Juan Carlos Rodríguez, soy del equipo de ventas y bueno, en la pantalla tienen todos mis datos para que me puedan contactar y podamos hablar más sobre las particularidades que tengan sus proyectos de seguridad. Nosotros tenemos la capacidad de llevarlos a cabo y bueno, muchas gracias por su atención y cualquier duda, comentario, lo que sea, estamos disponibles, ahí están mis datos, está la página web y bueno, muchas gracias por la atención y hasta pronto.